Aprendo en casa. Hola alumnos, ¿cómo están? Les habla la profesora Emma. Hoy trataremos el tema muy importante referido a las estrategias de aprendizaje. Todo el mundo tiene estrategias de aprendizaje que nos pueden ayudar a aprender. Estas estrategias para aprender tienen que ver con la manera en que las personas procesan información y aprenden. La importancia de comprender estas estrategias o técnicas de aprender se debe a que la mayoría de las personas tienen una manera predominante de aprender, es decir, que no todas aprenden igual con un mismo método. Estas estrategias pueden ser utilizadas juntas o por separado. Todo depende de lo que se desee aprender y de quien lo enseñe. Las principales técnicas de aprendizaje son, recordarán ustedes cuando vimos los estilos de aprendizaje, habíamos dicho que era visual, auditivo y kinestésico, ¿verdad? Entonces, dependiendo también de los estilos de aprendizaje, también influye en el tipo de estrategia de aprendizaje que ustedes elijan para poder aprender. Definamos qué es el aprendizaje para poder entender lo que es la estrategia de aprendizaje. Se denomina aprendizaje al proceso de adquirir conocimientos, ¿no? Por ejemplo, tú en el aula o en tu caso, en cualquier lado, tú adquieres conocimientos, habilidades, valores, utilizando la enseñanza con la experiencia. El proceso fundamental es la imitación. El aprendizaje se define también como el cambio de la conducta de una persona a partir de una experiencia. Podemos definirlo también como la consecuencia de aprender a aprender. Sea cual sea tu caso, lo importante es que tengas claro qué es lo que quieres aprender o con qué estás teniendo dificultades de aprendizaje. De esta forma podrás elegir mejor la estrategia de aprendizaje que mejor se adapte a lo que necesitas. Existen algunas dificultades de aprendizaje que quiero aquí mencionar. Ya, mira, las estrategias de aprendizaje no caen simplemente del cielo, por así decirlo, ¿no? Toda persona ya aplica algunas en su día a día. No es hasta el momento en que empezamos a tener alguna dificultad para aprender algún contenido que nos damos cuenta de la necesidad de buscar estrategias o llevar a cabo acciones para aprender. Algunas veces lo que necesitamos aprender es una cosa cotidiana, como por ejemplo algún número de teléfono, alguna lección pequeña, ¿no? O también contenidos inmensos para una prueba. Aquí vamos a tener en cuenta qué problemas de aprendizaje hay para los que puedas aplicar las estrategias. Un problema, por ejemplo, es el tiempo. Los problemas de aprendizaje que tienen que ver con el tiempo son las cosas más aceleradas y a veces tenemos que hacer tantas cosas que queda poco tiempo para dedicarle a algún tema. A muchas personas también se les hace difícil sentarse a leer o investigar sobre un tema por más de una hora y depende del contenido que necesiten para poderle dedicarle bastante tiempo. Otro problema es la atención. Del tiempo vamos a la calidad de tiempo que le dedicamos al aprendizaje. Esa calidad depende de la atención, porque no sirve de nada dedicarle tiempo a algún tema y estar al mismo tiempo escribiendo por el WhatsApp o por las redes sociales, ¿ya? Por más buenos y multitareas que seamos en un asunto, de esta forma no lograremos asimilar y aprender con calidad. Es bueno aprender también técnicas de concentración para facilitar el aprendizaje. Otro problema que se presenta es la motivación. Uno de los grandes problemas de muchas personas de cualquier edad es el incentivo, el ánimo que tengamos de hacer alguna cosa, de aprender algún contenido.
Eso depende mucho del contexto y las necesidades, pero si la motivación no juega a tu favor, si lo que estudias o aprendes no te gusta, difícilmente lograrás aprender verdaderamente. Hay que aprender a agarrarle gusto a los contenidos que aprendemos y encontrarle sentido. Otro problema es el contenido. Los problemas de aprendizaje relacionados al contenido normalmente tienen que ver con la falta de adaptación del lenguaje o nivel de profundidad de lo propuesto para quien estudia. Si el contenido está sobre el nivel de la persona que está esforzándose por aprender, el contenido resulta complejo y desafortunadamente que no se puede asimilar. También hay que tener cuidado con contenidos muy nuevos porque necesitamos tiempo y reflexión para adaptarnos a nuevas perspectivas y conceptos. ¿Ya, chicos? También aquí juega un papel muy importante la enseñanza. Los problemas de enseñanza normalmente tienen que ver con la didáctica con la que otras personas nos muestran, sea por clases o libros, los contenidos que ustedes deben aprender. En este punto, las estrategias de aprendizaje suponen también estrategias de enseñanza que faciliten el proceso de la información de interés que tú tengas. ¿Qué son las estrategias de aprendizaje? Las estrategias de aprendizaje son el conjunto de procesos que permiten una mejor asimilación de la información. Este proceso de asimilación es lo que llamamos el aprendizaje y puede enriquecerse con técnicas dinámicas y métodos que llamamos estrategias. Aquí, por ejemplo, estamos viendo, ¿no?, que según Díaz define a las estrategias de aprendizaje como procedimientos que el aprendiz emplea en forma consciente, controlada e intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y dar solución a los problemas. En este esquema veamos la relación que existe entre las estrategias y los aprendizajes. Las estrategias, ya habíamos dicho, que son un conjunto de pasos o procesos, y los aprendizajes viene a ser el proceso interno de construcción del conocimiento elaborado por los propios estudiantes, es decir, elaborado por ustedes. Entonces, como pueden ahí ver el esquema, ¿no? Si nosotros, digamos así, podríamos juntar esos dos partes, ¿no?, lo que es estrategia y lo que es el aprendizaje, se definiría la estrategia de aprendizaje como el conjunto de procesos, pasos de pensamientos orientados a otorgar a los alumnos herramientas para seleccionar, tratar información, identificar y solucionar problemas. Es decir, esto te va a permitir aprender a aprender. Es decir, lograr captar lo que tú aprendes, asimilarlo y ponerlo en práctica en tu vida diaria. También existen estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje. Y también en este gráfico, ¿no?, que he trabajado, vemos arriba estrategia, ¿no?, y abajo tenemos estrategia de enseñanza y estrategia de aprendizaje. La estrategia de enseñanza son las experiencias o condiciones que nosotros los profesores creamos para favorecer el aprendizaje del alumno. Y la estrategia de aprendizaje son procedimientos, conjuntos de acciones que ustedes adquieren y emplean de forma intencional para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas académicas. Entonces, ahí hay una gran diferencia, ¿verdad, hijos? Lo que son estrategias de enseñanza están aplicadas por el profesor. El profesor, cuando llega a su clase en el aula, inclusive aquí nosotros
que lo hacemos de manera virtual, vemos estrategias para que ustedes puedan comprender lo que les explicamos, ¿no? Y las estrategias de aprendizaje ya son lo que ustedes toman en cuenta para poder aprender y tener un aprendizaje significativo. ¿Qué clases de estrategias podemos encontrar? Tenemos la estrategia de ensayo, que se basan principalmente en la repetición de los contenidos, ya sea escrito o hablado. La estrategia de elaboración, que se basa en crear uniones entre lo nuevo y lo familiar. Cómo resumir, tomar notas libres, responder preguntas, describir cómo se relaciona la información. Estrategias de organización. Se basa en una serie de modos de actuación que consisten en agrupar la información para que sea más sencilla estudiarla y comprenderla. Estrategias de comprensión. Se basa en lograr seguir la pista de la estrategia que se está usando y del éxito logrado por ellas y adaptarlas a la conducta. Las estrategias de apoyo se basan en la mejora de la eficacia de las estrategias de aprendizaje, mejorando las condiciones en las que se van produciendo. La estrategia de recuperación es una estrategia que permite fortalecer la memoria, recordando el aprendizaje previo y aplicándolo de nuevas maneras, reforzando así las conexiones a la memoria y transfiriéndola a la memoria de largo plazo. La estrategia de recirculación, su finalidad es el repaso simple. En el repaso simple podemos encontrar la repetición simple y acumulativa, y el apoyo al repaso, donde podemos aplicar lo que es el subrayado, el copiar, el resumir. Y las estrategias afectivas están referidas, como por ejemplo, a los ejercicios de relajación y autocomunicación positiva. Por ejemplo, cuando tú te das ánimo y te dices, sí puedo, yo lo puedo hacer. De esto también depende mucho el lugar donde tú te pongas a estudiar, ¿no? Tienes que encontrar un lugar que sea relajado y que tenga un buen ambiente que te permita concentrarte, ¿ya? Dentro de las características de las estrategias de aprendizaje, podemos considerar que son acciones que parten del sujeto que aprende. Pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades específicas. Persiguen un propósito determinado. Son más que los hábitos de estudio. En cuanto a la elección de estrategias de aprendizaje, el alumno debe escoger de entre las de su repertorio la estrategia de aprendizaje más adecuada en función de varios criterios. Los contenidos de aprendizaje referente al tipo y cantidad, la estrategia utilizada puede variar en función de lo que se tiene que aprender, datos o hechos, conceptos, así como de la cantidad de información que debe ser aprendida. Los estudiantes, para obtener mejores resultados, ustedes tendrían que primero controlar sus procesos de aprendizaje, darse cuenta de lo que hacen, captar las exigencias de la tarea y responder en relación a ella, planificar y examinar lo que hacen, identificando sus aciertos y dificultades, y emplear estrategias pertinentes para cada situación, y valorar siempre sus logros y corregir sus errores. Características de la actuación estratégica. Para que la actuación de un alumno sea considerada como estratégica,
es necesario tener en cuenta lo siguiente. Primero, que realice una reflexión consciente sobre el propósito u objetivo de la tarea. Segundo, que planifique qué va a hacer y cómo lo llevará a cabo. Tercero, que realice la tarea o actividad encomendada. Luego, que evalúe su actuación y por último, que acumule conocimiento acerca de en qué situaciones puede volver a utilizar esa estrategia. Las estrategias de aprendizaje te permitirán fijar mejor el conocimiento, pero no habrá aprendizaje real si el conocimiento se queda con mera información. En este sentido, también es importante que accedas a lo que es el mundo digital, ¿no? Ya que este nos brinda la posibilidad de aprender, por ejemplo, sobre arte, visitando virtualmente los museos. Cuando tienes que aprender sobre geografía, puedes visitar casi todas las ciudades del mundo por internet. Incluso cuando tienes que aprender sobre física y los átomos, puedes acceder a contenidos que ilustran muy bien la interacción de las partículas, ¿no? Entonces, también aquí juega un rol bastante importante lo que es el internet. Bueno, chicos, ese ha sido el tema de hoy. Espero que pongan en práctica estas diferentes clases de estrategias de aprendizaje para que ustedes logren dar con la más adecuada que les permita mejorar su aprendizaje. Nos vemos, chicos, a la siguiente clase. Hasta pronto.